Este es Ronnie Pacheco, el profesor de la clase de investigación de operaciones básicas en CD Occidente. En este video vamos a hablar sobre dualidad. Es un tema sumamente interesante y muy aplicado en vida real, pero vamos a ver unas pocas pinceladas de él. El concepto detrás es que, asociado a todo problema de programación lineal, existe otro problema llamado el dual. Y este problema nos puede decir, inclusive nos ayuda a solucionar el problema primal de muchas maneras. Primero, supongamos que el problema primal es una maximización, ¿verdad? Estamos familiarizados ya con los parámetros, z sub j, x sub j son las variables, sujetas a una serie de restricciones que son de esta manera, sumatorias de a y j, que son parámetros con las x, y el lado derecho de las ecuaciones, que son b sub i de las inecuaciones. Después, las variables generalmente son no negativas. Eso nos da un dual, que va a ser un problema de la forma w es igual a los b sub i, y sub i, donde tenemos una nueva variable y sub i, pero que los parámetros de la función objetivo son la mano derecha de las restricciones. Sujeta a las a y j, ve que se mantienen multiplicados a los y sub i, pero el lado derecho de las restricciones van a ser los c sub j, los que antes eran los parámetros de la función objetivo. Más o menos las restricciones se ajustan, van a variar dependiendo de la ecuación, de cómo era la variable original, pero dependiendo del signo de la restricción en el problema primal, así va a ser los signos de las variables en el problema dual. Esta tabla la van a ocupar mucho para hacer las conversiones, tenganla ahí en cuenta. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tengamos este problema primal que es maximizar z, 5x1 más 4x2 sujeto a unas restricciones que son 4 más las de no negatividad. ¿Verdad? Podemos ver 6x1 más 4x2 es menor o igual que 24, x1 más 2x2 es menor o igual que 6 y demás. Entonces el primer paso es, tomamos todo lo que está al lado derecho, o sea, este 24, 6, 1, 2, y lo vamos a convertir en una ecuación de manera tal que sea la ecuación de minimizar, y vamos a tener unas nuevas variables que se llaman y1, y2, y3 y y4. Estas variables se convierten en nuestra nueva función objetivo para el problema dual. Luego vamos a trabajar con las restricciones. Estas restricciones se van a convertir en inecualidades, ¿verdad? Multiplicando estas variables. Cada una de las restricciones representa una de las variables original. El resultado de cada inecuación es igual al coeficiente c sub i, y la dirección de la inecuación va a depender de la tabla de resumen que les comenté hace un momento. Entonces, básicamente, ¿verdad? Como tenemos en la original dos variables, x1 y x2, en el problema dual vamos a tener dos restricciones, ¿verdad? La primera va a ser 6y1, 1y2 menos y3 mayor o igual que 5000, ¿verdad? Recuerden, 5000 es el parámetro c sub i que está relacionado a x1, y similarmente 4y1 más 2y2 más y3 más 1y4 es mayor o igual que 4. También tienen que tener cuidado con las variables, con el signo de las variables, que va a depender de las ecuaciones, como decía en la tabla de resumen. ¿Cuál es la interpretación de este modelo dual? Bueno, cada b y sub i, ¿verdad? Que son las sumatorias en la función objetivo, puede interpretarse como la contribución de la ganancia por disponer de BI unidades del recurso I, el problema primal, que era el lado derecho de la restricción, ¿verdad? Generalmente son recursos. Así, la variable YI se interpreta como la contribución de la ganancia por cantidad de recursos. O sea, cada recurso de ese tipo va a variar en la proporción del recurso para el YI. Entonces, esto cuando se usa conjunto de variables básicas para obtener la solución primaria. En otras palabras, los valores y sub i son los precios sombra, los que hablábamos en el video de análisis de sensibilidad. Entonces, la función de minimización es una minimización del valor total implícito de los recursos consumidos, y tiene una propiedad, este problema dual tiene una propiedad muy interesante, que cuando las soluciones básicas de este problema dual me dicen sobre el problema primal, que es muy importante,
cada solución básica del problema primal tiene una solución básica complementaria al problema dual, donde los valores de la función objetivo son el mismo. O sea, si yo resuelvo el primal, también resolví el dual, y si resuelvo el dual, también resolví el primal. Básicamente eso se resume en este teorema de dualidad. Si un objetivo tiene soluciones factibles y una función objetivo acotada, entonces ocurre lo mismo en el otro. Es decir, si el problema básico primal o el dual tiene solución y es factible, el otro, el complemento, lo tiene también. Si uno de los problemas tiene soluciones factibles y la solución no es acotada, o sea, va a infinito, entonces el otro problema no tiene soluciones factibles. Y viceversa, si un problema no tiene soluciones factibles, entonces el complemento tiene una función objetivo no acotada. Eso nos ayuda mucho a resolver problemas usando el dual o el primal. ¿Qué sigue? Bueno, resolver los ejercicios propuestos por la profesora Pizarro en su resumen y resolver los ejercicios de práctica de cátedra sobre sensibilidad. Muchas gracias, estén bien.